Más allá del inframundo. El siguiente contenido no es apto para menores. Se recomienda discreción. Recorrido en la clínica siniestra. Totalmente basado en hechos reales, como casi todas nuestras historias. Sucedió en la colonia Roma, en la Ciudad de México, donde un grupo de personas esperaban formadas y ansiosas de ingresar al recinto abandonado ubicado frente al mercado conocido de esta colonia. Una convocatoria por internet para hacer el recorrido inusual en un lugar poco conocido y al que no toda la gente se atrevía a ingresar. Pocos accesos, un solo lugar. ¿Querés salir ileso? Era lo que se anunciaba en redes sociales. Norma y Jorge se registraron para entrar en este tour de lo insólito, con la finalidad de encontrar algunos seres sobrenaturales y confirmar la existencia de los mismos. Hay mucha gente incrédula o que juega con los temas relacionados a lo paranormal, y aunque ellos no se mostraban escépticos ante los seres del inframundo, buscaban ampliar su perspectiva. Al llegar al edificio abandonado y notablemente deteriorado, Norma, la novia de Jorge, decidió permanecer afuera y esperar a que Jorge hiciera el recorrido, pues al final de todo, ella nos describió el escalofrío que sintió al llegar al sitio. Quizás su gestión, o era tan fuerte su presentimiento negativo, que decidió no involucrarse más. A todos nos acompaña el espíritu y hay ocasiones en que trata de prevenirnos sobre los hechos que pueden ocasionarnos algún daño. A veces hacemos caso omiso ante este previo aviso. Ese sábado de octubre del año 2019, aproximadamente a las 8 de la noche, Jorge y 9 personas más ingresaron a la clínica embrujada para hacer un ritual de protección antes de recorrer por completo el lugar que ya los esperaba con ansias. Este ritual inició en el patio trasero del edificio. La persona que los guiaría durante todo el trayecto, que duraba alrededor de 2 horas, y quien organizara esta actividad, les pidió encender una veladora blanca y colocarla delante de ellos, en el suelo, y les pidió repetir una oración que los protegería de cualquier ataque. Todos lo hicieron, excepto Jorge, quien en ese momento ya se mostraba con cierta irreverencia por toda la situación. Todo apuntaba a que sería una noche tranquila, pues era un simple recorrido por una clínica embrujada que más bien parecía una casa vieja y abandonada. Sin embargo, desde el momento en el que comenzaron a avanzar en dicho recorrido, Jorge tuvo un mal presentimiento. Para entonces, todos conocían la historia de la clínica. Era un edificio que en los años 60 abrió sus puertas para recibir a los niños desamparados y sin hogar, pero ocurrió un accidente y el lugar se incendió. Por muchos años permaneció cerrado este orfanato, hasta que lo reconstruyeron y se convirtió en un pequeño convento. Por razones que se desconocen, el lugar cerró sus puertas para dar pie a un nuevo uso de este sitio, un pequeño hospital particular. Solo estuvo abierto 5 años hasta que repentinamente y también inexplicable, cerró sus puertas de manera definitiva. Después de esto, el gobierno confiscó el lugar y se ha mantenido clausurado, sin posibilidad de ser utilizado nuevamente. La primera habitación que visitaron fue una que se encontraba en el piso de abajo y que pasó un poco desapercibida para todo el grupo. Había unas piñatas arronzadas y unas botellas de whisky vacías. En las paredes había grafitis muy bien elaborados, lo que hacía pensar a los visitantes que todo era un montaje y que no había de qué preocuparse. Para entonces, Jorge ya había pasado del escepticismo a la irreverencia, luego a la inquietud y ahora al aburrimiento. Inició el recorrido en la segunda planta del recinto. En esta parte de la casa había cerca de 6 habitaciones, algunas sin iluminación y otras con arreglos para realizar algunas actividades, con la finalidad de involucrar a todos los participantes del recorrido. En la primera habitación se encontraba un juego llamado péndulo. Era una especie de balanza misma que servía de instrumento para comunicarse con seres de más allá del inframundo.
El juego consistía en hacer una pregunta cerrada al péndulo, con el fin de obtener como respuesta un sí o un no. Si el péndulo se inclinaba para el lado izquierdo, la respuesta sería negativa. Pero si el péndulo se inclinaba para el lado derecho, la respuesta sería positiva. Jorge fue el primero en intentar esta dinámica, pero el péndulo jamás respondió. La explicación de la parapsicología es que algún espíritu se manifiesta a través de estos juegos y los responsables de hacer que suceda son la energía y creencia de los participantes. Cansados de insistirle al dichoso juego de preguntas, todos decidieron ir a otra habitación. Lo siguiente sería un libro abierto, con páginas llenas de textos y dibujos un tanto bizarros, y difícil de entender. A un costado se encontraba un bolígrafo y los que decidieran participar en esta dinámica tendrían que colocarlo sobre una de las páginas del libro y hacer una pregunta abierta. Esta vez sería cualquier cosa, esperando cualquier tipo de respuesta. Jorge se negó, pues a pesar de haber sido testigo del probable fraude del péndulo y mostrarse un poco más relajado que al inicio, decidió no ser parte de esta situación que subía un poco de nivel, tentando a alguna fuerza oscura. Cabe mencionar que para participar en dicho juego habría que hacer una oración inicial en un idioma que no era español ni asemejado. No faltó el voluntario, una señora de aproximadamente 45 años que decidió pronunciar la oración inicial como ritual. Posteriormente, sujetar el bolígrafo y al colocarlo en el libro, preguntó algo clásico y común. ¿Me puedes decir tu nombre? En automático, su puño se deslizó sobre el libro, escribiendo como respuesta Cas. Algunos asombrados preguntaron si ella había escrito dicho nombre, pero ella negó hacerlo. Parecía que las cosas en aquel lugar comenzaban a tomar forma y algunos escépticos cambiaban su forma de pensar. Aquí iniciaba todo el proceso sobrenatural al que nunca debieron someterse ninguno de los visitantes de la clínica. Pero a veces la curiosidad y el morbo son más fuertes que el sentido común y que el saber que si juegas con lo oscuro y desconocido, puede haber daños irreversibles en tu persona. De inmediato Jorge decidió retirarse y pasar a la habitación donde se encontraba una ouija. El resto del grupo le hizo segunda y decidieron acercarse a la tabla, por sugerencia del organizador del recorrido. Todos decidieron tomar el juego y adentrarse en él, siguiendo las indicaciones correspondientes para que funcionara y no hubiera ningún error, como en el juego del péndulo. La primera pregunta que le hicieron a la tabla fue: ¿está con nosotros el espíritu de alguna enfermera? Obteniendo un no por respuesta. ¿Te moriste dentro de este edificio? La respuesta fue afirmativa. ¿Te podemos ayudar en algo? La tabla solo marcaba la J y la A de forma repetitiva, como si se estuviera burlando de los participantes. El único que no se involucraba en el juego y solo se dedicaba a mirar era Jorge, que asombrado observaba las respuestas sobre el tablero. De pronto, alguien más preguntó cosas irrelevantes y que carecían de seriedad, pero al paso de unos segundos, la ouija dirigía el puntero hacia Jorge. Esto sucedía cada que alguien preguntaba algo. Jorge notó esta acción por parte de la tabla, y después de sentir escalofríos en su cuerpo y notar que la temperatura descendía cada vez más, decidió salir de la habitación. Alcanzó a escuchar que los demás miembros del grupo le comentaban al organizador que de repente la ouija había dejado de responder inexplicablemente. Así que Jorge se mantuvo fuera de la habitación, pero pendiente en todo momento, observando desde lejos toda la situación. En este momento parecía que habían reseteado a la tabla, pues de nuevo iniciaron las preguntas y esta vez sí les respondió. Parecía ser una muestra de rechazo por parte de la ouija hacia Jorge, pues en cuanto él salió de la habitación, las respuestas de la tabla volvieron a aparecer. Esta situación no le extrañó a Jorge, pues supuso que la ouija no lo quería debido a su acercamiento espiritual con lo bueno. A él le gustaba asistir a la iglesia todos los domingos, se caracterizaba por ser una persona recta y obedecer los mandamientos de Dios. Era hasta cierto punto altruista
y procuraba no meterse en problemas. Probablemente esta era la razón de la extrema confianza de Jorge en aquel recorrido. Todo marchaba como se esperaba. Un recorrido que terminó por convertirse en una serie de juegos e interacciones para los visitantes de aquella casona, cuando de pronto Jorge descubrió otra habitación. A lo lejos se visualizaban cuadros de santos e imágenes religiosas colgadas en la pared, veladoras encendidas y algunas botellas de aguardiente y tequila tiradas en el suelo. Jorge se acercó lentamente a aquella habitación escondida, cuando repentinamente apareció frente a él un anciano de aproximadamente 80 años de edad. Esta acción tomó por sorpresa a Jorge, quien en primera instancia brincó de miedo, pero al darse cuenta que se trataba de una persona, retomó su semblante de tranquilidad y con una sonrisa un poco nerviosa, le preguntó al anciano: ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí? El anciano le contestó con acento de ebriedad: Yo soy Matehuala, y esta es mi casa. ¿Qué estás buscando? Al notar la disposición del anciano ebrio, Jorge le pidió una entrevista y don Matehuala aceptó de inmediato. Aquel chico encendió la cámara que traía consigo, esta vez para grabar la plática exclusiva que el anciano le había concedido. Cabe mencionar que desde el inicio del recorrido y hasta este momento, Jorge no se había tomado con seriedad las cosas, pero eso cambió cuando escuchó las primeras palabras del anciano. Ay de aquel que explore lo que no se puede ver. Pobre del alma que juegue con otras almas. Esta es la residencia de los espíritus que no lograron obtener un cuerpo, de aquellos que buscan la perturbación del que se atreve a desafiarlos. De inmediato el silencio se apoderó de aquella habitación. Algunas velas se apagaron y entonces Jorge se atrevió a preguntar: ¿Es cierto que aquí ronda el espíritu de una enfermera? ¿Es cierto que en este sitio han pasado hechos sobrenaturales a lo largo de casi 50 años? Matehuala soltó una risa burlona y le respondió: «Ja, usted no sabe dónde se ha metido, jovencito. Yo vivo aquí y soy testigo de muchas cosas. A mí ya me aceptaron los espíritus en su residencia, pero a ti y a los que te acompañan no. Sin embargo, ya nada puedes hacer. Correr no podrás, huir no podrás. Es momento de que te enfrentes a las consecuencias por entrar en este lugar sin ser invitado». Con la escena de Matehuala riendo a carcajadas, Jorge se aproximó a la puerta de salida, pero al llegar a ella no pudo abrirla, pues se encontraba encadenada. Lo primero que pasó por su mente fue huir hacia la habitación de Matehuala, pues pensó que ahí encontraría la llave que le permitiría escapar. Sin embargo, al llegar ahí, encontró a aquel anciano peinando el cabello de una muñeca vieja y repitiendo oraciones que parecían plegarias hacia las imágenes de los santos que tenía colgadas en la pared. Esto alteró más los nervios de Jorge, que decidió ir en busca de sus compañeros de recorrido, creyendo que la unión hace la fuerza y que entre todos podrían encontrar una salida de aquel sitio que parecía haberlos atrapado. Ahora se dirigía a otra de las habitaciones de juego. Recorría con exceso de temor esta clínica o casona, que al pasar de los minutos se encontraba cada vez más oscura. Finalmente encontró la sala donde se intentó jugar al péndulo, pero solo encontró equipo de grabación tirado y roto. Pensó en gritar los pocos nombres que se memorizó de sus compañeros o el de su guía, pero prefirió callar para mantenerse discreto. De pronto encontró una escalera que conducía a otra habitación, misma que no dudó en bajar, creyendo que habría una salida de emergencia. Solo encontró camas de hospital abandonadas. Enseguida se escucharon gritos de mujeres en la parte de arriba. Subió a toda prisa para ir al rescate de sus compañeras y al llegar a la habitación de donde provenían los gritos, vio a dos chicas tiradas y muertas. Las dos tenían los ojos abiertos y su expresión era perturbadora. Una de ellas tenía un puñal clavado en la espalda y la otra la cabeza abierta. El suelo estaba bañado en sangre.
En la mente de Jorge existía la posibilidad de que alguno de sus compañeros podía estar asesinando a los demás. Quizá el mismo guía o quizá don Matehuala. Todo era incertidumbre. Ahora luchaba contra las circunstancias y solo pensaba en escapar del lugar. Solo tenía de compañía aquellos pensamientos mezclados entre un posible asesino y eventos paranormales. Mientras avanzaba en aquel recinto, encontraba más cadáveres. Esta vez el del mismo guía que tenía el cuello roto y al lado de su cuerpo, la muñeca que peinaba don Matehuala. A Jorge también le preocupaba Norma, su novia que lo esperaba afuera del lugar. Por momentos pensó que no volvería a verla. Así que buscó las ventanas que daban a la calle para poder romper los vidrios y luego escapar. Llegó a una ventana y esto lo alivió, pero al pegarle con el codo solo se lastimó. Eran vidrios a prueba de golpes. Nuevamente corrió y esta vez pasó por el cuarto donde se encontraba la ouija, pero ahora esta habitación se encontraba vacía. Decidió armarse de valor e ir a enfrentar nuevamente a Matehuala. ¿Qué más daba? Llegó al cuarto de aquel vigilante de la casona y lo encontró más ebrio de lo que estaba. No tenía rastros de sangre en sus manos ni en su ropa, así que aquel anciano no podía ser el asesino. Al moverlo un poco para intentar despertarlo, notó que tenía la muñeca abrazada consigo. Ya nada tenía sentido y ahora sí estaba convencido de presenciar un suceso paranormal. Buscó herramientas, cuchillos, algo que le ayudara a defenderse o a abrir la puerta principal. Finalmente, Jorge dio un suspiro de alivio al encontrar unas pinzas para trozar metal. Corrió desesperadamente hacia la puerta de la entrada, pero al llegar, la cadena ya no estaba ahí. Desconcertado, jaló la manija y salió de ahí fácilmente. A lo lejos vio a Norma en una cafetería, frente a aquella casa. Corrió a abrazarla como nunca y le pidió que se fueran rápido de aquel sitio. Ya camino a casa, le contó a su novia todo lo sucedido, incrédulo, asombrado y asustado aún por todo lo vivido en aquel edificio maldito. No podía asimilar lo sucedido. Su mirada se perdía por lapsos y volvía a entrar en sí. Dentro del vehículo de Norma, Jorge le iba narrando todo lo sucedido. Esto lo hacía en sus momentos de lucidez. Norma no quiso esperar y se dirigieron a las autoridades, pues Jorge había sido testigo de varios asesinatos. Ese mismo día, los agentes de investigación fueron al lugar. Entraron al sitio pero no encontraron ningún cuerpo. Solo a don Matehuala ebrio y queriendo entablar conversación con ellos. Tal parecía que todo había sido producto de la imaginación de Jorge, por lo que le recomendaron ir con un psiquiatra y no buscar problemas. Probablemente todo fue una mala jugada en la mente de Jorge. Probablemente fue una ilusión óptica orquestada por don Matehuala, que se hacía pasar por guía del recorrido en redes sociales. No se sabe con exactitud qué fue lo que sucedió, y Norma convenció a su novio de no ahondar más en el tema. Al día de hoy, no le ha contado a Jorge que al marcharse de aquel lugar, después de la revisión de las autoridades, ella volteó a la ventana y miró cómo un sujeto encapuchado levantaba la mano para despedirse de todos. Algunos sucesos paranormales no tienen respuesta y no deberíamos buscar una. A veces es mejor dar por concluido el caso y seguir con la vida cotidiana, porque sin duda existe lo sobrenatural en este plano terrenal y todo se origina más allá del inframundo.